Así que muy buenas, esto va para YouTube. Bienvenidos a todos, vamos a ver el live. Ya va a empezar, voy a quitar el contador. Me hace gracia porque a esto, que es lo de tiempo hasta el live, le tengo puesto nombre contador, ¿sabes? Así que va a empezar dentro de nada, queda un minutito. A ver, ya son en punto, vamos a ver si no se retrasan. Vamos a ir dando F5, maseándole F5 a ver si carga. ¿Saldrá algo de Sumeru? La gente que lo estoy viendo ahora en YouTube, que lo ponga en los comentarios si cree que va a salir algo de Sumeru. Tengo muchas ganas, muchas, del live, pero porque ha sido la versión más larga, la 2.6. Buf. Venga, 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 empieza ya. Empieza. Mira, Yelan y Ito. ¿Veis cómo iba a haber rerun de Ito con Cookie? Que la gente, no, ¿cómo sabes eso? Joder, está aquí. Cuando digan algo importante lo traduciré. De momento son presentaciones, ¿vale? Decidme si se escucha bien. So, wait, that's it? ¿Cómo? Yelan's a woman of mystery, so let's keep it simple before we get to officially introduce her. Oh, right, yeah, gotcha. And judging from No the están diciendo nada lovely image importante, we ¿vale? have here, there'll be lots of other Tranquilos. characters also making appearances this time around, so I'm Se sure escucha it's bien, going ¿no? to be quite Perfecto. party. ¿Cómo que pochito? Yeah, for sure. And travelers will definitely be seeing some familiar faces appearing alongside our new characters as we all delve into the chasm. Uy, mira la pantalla de fondo. Yeah. I'm Mira, already mira, super esa es la excited, pantalla and de I'm sure fondo, everyone tío. else is too. So, let's kick things off with our brand new Ya os trailer dije que iba a for venir version Bárbara, 2.7. Janfei y Noel Hidden en los dreams, banners primeros, ¿vale? depths. De 4 estrellas. Roll tape. Tráiler. My father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position. I first met Yelan when she was very young. Even back then, she was extremely tough. Están hablando de Yelan y And demás. she kept her cards close to her chest. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. Uf, ¿qué hace Janfei ahí? Everything is chaotic here. If you stay here too long, this space may well devour you. Does that mean even Xiao can't sense our presence here? Something seems to have been activated inside. Es la imagen que me dijisteis. Esto no es del Genshin, es del Dota. Mira, chaval. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. Yelan. Pues la gente ayer me decía, esa imagen es del Dota. Y yo, que esto es del Genshin. Mira la estructura de la izquierda. Maybe I should make A better Cookie. use of Cookie my time. más gente le tiene ganas a Cookie que a Yelan, ¿eh? Es que mira, tío. Mola mucho el personaje. Mira las habilidades. Lightning, terrified! Es que mola, tío. No, it's still alive. Why would you become like this? That sounds like Xiao! Could he be in trouble? No way. Was that who I think it was? O sea que va a haber como Something's una not right. mini nueva zona. Something's wrong with this domain. Leave now. Get out of there. ¿Va a haber lore en la versión sobre la hermana? I lured you here to this underground space because I found Tengo los your pelos de weakness. punta, tío, te lo juro. Die here with me. Ojo, ¿eh? Los sueños escondidos. Primer código. Qué rápido. Ponerlo en el chat el código, gente. Ostras, tú. Continuo pochillo. De lore no, ¿eh? Lore con la hermana. Ojito. Que luego los eventos pueden ser una mierda, pero por lo menos hay el lore con la hermana. Poner el código por el chat para que la gente lo tenga. Voy a copiarlo también para Twitter. Cuando tenga los 3 códigos, pongo los 3 a la vez. Ahora no vais a ver nada mientras pongo el código, ¿vale? Ya tengo el primer código copiado. Ahí lo tenéis. El Jax Electro, no lo sé, tío. Pero en cuanto a misión de lore pinta muy bien.
Que sale la hermana otra vez y todo, que es lo que estábamos buscando. Me gusta, me gusta. Además se la anima con más ganas, pero bueno. How dramatic was that? Yeah, for real. Los sueños escondidos en las profundidades se llama la versión. 70 deseos para la ninja. Yo con que la saque normal sin constelaciones me sirve. Es que es por eso, parece ser que la versión por lo menos en cuanto a lore va a estar bien. A ver qué dice. A ver qué cosas van a introducir hoy. Vale, nuevo evento de deseos. Ahora van a decir los banners, entonces. Efectivamente, ahí vemos los banners. Como dije, solo va a venir Ito en la segunda parte. Así que viene de primeros banner, como ya sabemos, Yelan y Xiao. Segundo banner, Ito con Cookie. Cookie vendría en la segunda parte. Molaría que nos la pusieran con Yelan, pero no, con Yelan va a venir Bárbara, Jan, Faye y Noel, ¿vale? El primer banner van a ser esos 3 personajes de 4 estrellas. El nuevo arma, Aqua Simulacra. Este es el banner de armas, ¿vale? El nuevo arma que van a meter en el banner de armas. Vale, ahora vamos a ver lo de los nuevos personajes, ¿vale? Parece que va muy rápido este live, ¿no? ¿Será porque van a mostrar Sumeru después? Va como muy rápido, ahora van a mostrar los personajes, ¿vale? Con todo lo que viene después, yo no me sacaría constelaciones de los personajes promocionales, ¿eh? Porque es que con lo que se viene en Sumeru y todo... Uf. ¿Qué se ha mostrado hasta ahora? El tráiler. Son Alejo, solo el tráiler. Lo del dado es aleatorio. Cuando tiras la ulti y sale el dado puede salirte cualquier número. Esta habilidad me flipa de Yelan. Es por lo que me gusta Yelan. Porque es a lo ninja. Vas en invisible a través de los enemigos y cuando te lo quitas explotan. Tiene un lunar, se le ve el lunar. Call me Yelan. I think you may need my help. And I just so happen to be interested in some information you have. Es que la animación cuando está parada el dado sale aleatorio. Scratch my back, I'll scratch yours. Y la chaqueta blanca que tiene de fondo me gusta. La chaqueta blanca que tiene. Ya sabemos cómo funciona Yelan full, ¿vale? Con constelaciones y todo. Uy, le gusta. Al Tabitito le gusta Yelan, ¿eh? Mira cómo esa vergüenza y mira para otro lado. Antes, no, no me gustaba Yelan. Lo que me empezó a gustar es cuando le pusieron la chaqueta. So, Laura, would you mind lifting the veil on this mysterious character? Of course. Yelan is the mysterious owner of the Yenshang Tea House in Liyue. Definitely not the first mysterious. Yelan es la persona misteriosa de la casa del té. That's right. Would you look at that? Seems like running a tea house can be a pretty confrontational job in Teyvat. Me lo están diciendo, que es la persona misteriosa de la casa del té y todo eso. Being a tea house owner is not the only identity Yelan has. In fact, you could say that Yelan is a person with many different faces. She relies on her Tiene caras diferentes, Yelan. Veremos a ver cómo es de personalidad. Porque están diciendo eso, que es muy misteriosa, que tiene varias caras. Que desaparece sin que te des cuenta. ¿Cómo hace para que no se le caiga la chaqueta? Es verdad, la tendrá que enganchar al cuello o algo. Like the traveler. Well, yeah, but maybe a little more dangerous looking than our traveler. Hey, the traveler can be dangerous. Well, como que Traveler es dangerous. Que va a haber sitios peligrosos. If you ask me, Yelan is starting to sound more like lo dirá como el viaje, que el viaje pinta peligroso. Well, sounds like you are following the clues, Zach. Yelan is actually a special intelligence officer that reports to Ningguang, and she serves as a reliable line of defense in protecting Liyue. Even those on the inside like Ganyu que va a proteger Liyue, tiene que proteger Liyue. So in other words, Yelan works under Ningguang? Que Yelan trabaja para Ningguang, le ha preguntado. I wouldn't put it quite like that. To Yelan, her relationship with Ningguang isn't about rank. It's more about a collaboration.
que la relación de Yelan con Ningguang es más y más una colaboración. O sea, no una colaboración, ya me entendéis. Ayuda mutua. Yeah, me too. Yeah, well, we'll just have to wait and see. Speaking of her work, Yelan keeps tabs on any extraordinary individuals she comes across and puts them on a list. It wouldn't surprise me if we even found the Traveler on her list. And that she's been keeping a close eye. Que se sorprendió mucho al encontrar el Traveler y todo eso. ¿Cómo? Wait, are you serious? Maybe. Tal Maybe vez. not. Dice, Anyway, ¿en serio? Dice, as someone who tal works vez. in special intelligence, Yelan is a master of disguise and an expert at seeing through people and understanding what they're thinking. So, if you'd like to see how Yelan operates in tough scenarios, Están parándose bastante a hablar un poquillo así de Yelan, pero sin... Vale, nueva historia, nueva misión legendaria. Todo lo que vimos de la hermana va a ser de la misión legendaria. Lo que vimos de la hermana va a ser de la misión legendaria de Yelan. Puede ser, Han dado un código, aquí tienes el primero. De todas maneras, luego al final del directo pondré todos por Twitter. She's so agile. You know, she may move as gracefully as a flower. Ya sabemos cómo funciona Yelan, ¿vale? Ahora cuando saca las habilidades lo explico. Beast with that bow. Tiene la elemental, que es esta, que lo que hace es atar a los enemigos y luego explotan los ataques normales, ¿vale? El ataque cargado, que es a lo hidro. Y que hace daño en el área de daño hidro, ¿vale? O sea, no solo le pegas al enemigo cuando cargas el arco, sino que hace daño en área. Esta es la elemental, como digo, que es una cosa que me mola un montón de Yelan, que te haces como invisible, los atas a los enemigos, como estar viendo, y cuando dejas de pulsarlo, o cuando pulsas otra vez, veremos a ver cómo es, pero cuando lo sueltas, explotan, haciendo daño hidro, ¿veis? Y ahora la ulti es como un Chinkyu, pero con flechas, ¿vale? Tú te tiras la ulti, que ahora la enseñarán, y es como a lo Chinkyu. Por eso decían que era un poco mejor que Chinkyu, porque era de 5 estrellas. ¿Ves? Tira la ulti y cuando tú atacas, incluso con otro personaje, salen flechas, como si fuera Chinkyu que salen desde arriba, por salen flechas disparadas de hidro, ¿vale? With Yelan's passive talent, Adapt with Ease, the active character's damage increases over time while the dice are active. I'm telling you, do not mess with her. She sounds gnarly. Sounds like she could also fill a solid support role too. Mi duda es, molaría un montón que en la OyoWiki, la nueva web que pusieron, una vez hecho el live, te pusieran las estadísticas y habilidades del personaje, para que no pase lo que un Zongli. And finally, because of Yelan's understanding of the Liyue region, she gains increased rewards when dispatched on a Liyue expedition for 20 hours. Ah, that makes sense. Vale, que procede de Liyue y que se va de expedición por Liyue. Yelan still has a lot of secrets. Travelers will have to spend Yelan more tiene time muchos with Yelan secretos on their guardados. journey to Tiene learn more algunos about her. secretitos. She'll also be making an appearance in the new Archon Quest Interlude chapter coming in version 2.7. We'll have more details on that shortly, so don't miss it. Nice. And now, I think it's about time we introduce our second new character, El segundo nuevo personaje nos lo van a enseñar, Cookie Shinobu. She's the pride and joy of the Arataki gang. Second to Ito, of course. Puto So Ito, let's tío. see her in action. Tío, me mola un montón Cookie. ¿Qué quieres que te diga? Mira, va sin máscara en la animación. Tendrían que haber hecho la coña de que no se vea nunca el personaje sin máscara. Que fuera como Kakashi de Naruto, ¿sabes? Que está toda la gente esperando a ver si se quita la máscara, ¿sabes? Y que luego hagan la cita con ella y le preguntes o algo así y tampoco se la quite. O que se la quite y se ponga la cabeza del tabitito por delante para que no le vean la cara. Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. Se la quitó, pero no se vio la cara de Kakashi. Queda hasta donde yo sé. Me mola I love mucho the way Cookie. she looks, like her color scheme, and of course the green hair and the mask. Like she looks super capable. Me too. A lo Goblin I Legend love no, her como design. Kakashi I de love Naruto. that, Sí se vio, pues yo no la vi, around her and the swords, the way they go up in the Por air favor, and Nexer, no des go idea. down.
Well, you guys can see why she'd be pues no lo vi cuando mostraron la cara de Kakashi. She's just that good. All right, leave the introduction to me, will you? Vale, van a introducirla un poco, pero lo que van a decir es lo que ya sabemos de Cookie, que trabaja en la banda de Ito y todo eso, ¿vale? Cookie Shinobu knows how to do almost anything and is constantly rescuing the boss, aka Me mola mucho el personaje, es que la ropa que tiene Cookie, la armadura en las piernas, la chaquetita esta de como de una banda, el pelo con los lacitos, me mola mucho Cookie Shinobu. Oh, I think I see who's really running things in the gang. Que es Cookie es la que le saca de los líos a Ito, como cuando lo metieron en la cárcel. Well, what are you trying to say, Zach? Oh, you know what I'm trying to say. Te perdiste el tráiler, Yelan, y viene Lore con la hermana, con la hermana y los Jaxas. Track the start of Shinobu's story back to her family. Turns out that her family has traditionally served as shrine maidens to Narukami for who knows how. Yelan es el primer banner que va a salir. You're saying she went from a strict family of shrine maidens to joining the Arataki gang? Yeah. Is that so surprising? That's a pretty big 180. Well, it just goes to show how much she's changed. When she was younger, Shinobu was sent as an understudy to the Grand Narukami Shrine, but after a certain incident, Del templo de she started to Narukami. doubt whether she was really suited for the strict life of a shrine maiden. So Shinobu decided to leave the path of her family behind and search for a path of her own. Out of curiosity and personal interest, she took the initiative to learn a variety of crafts and skills, and it wasn't long before she obtained many certificates. So many, in fact, that she can't even fit all her qualifications on a business card. For example, Shinobu even went to study law in Liyue, which is when she met Yanfei. So they know each other. Yanfei has some pretty random acquaintances. ¿Pero por qué se pone sonrojado con Yanfei y con Yelan este tío? She had the chance to meet many people along the course of her studies, but because she wanted a free work environment, she's rejected countless work opportunities. She even passed on an opportunity from Kujo Tengu to work in the Tenryou Commission. Wait, they know each other too? Yo sí, a mí lo que me interesa mucho del Genshin es el lore de las de Arconte y el que tenga que ver con el lore principal de la hermana y todo eso. Porque es la hostia el lore. Ningguang? It's the Arataki gang! Oh, yeah. Yeah, that. For some reason. No están diciendo nada importante, ¿vale? It's great. Okay, moving on. O sea, ahora empezarán con las habilidades y os diré lo que hacen. If you're interested in learning more about Cookie Shinobu and the Arataki sí, el tabitito anda horny. Then be sure to check out Shinobu's very own hangout event in version 2.7. Not only will you get to see a day in the life of the Arataki gang. Vamos a tener cita con Cookie. But you'll also get to learn a lot more about Shinobu's past. And that's about all I can say for now. Travelers will have to check out the event to learn more. Okay, we've covered her backstory. Now let's see the Arataki gang's deputy leader kicking some butt in battle. Con Cookie. Cookie Shinobu is a support character who wields a sword and me mola un montón el personaje, tío, es que me flipa. Heal teammates and deal continuous damage from off the battlefield. She can do it all. Her unique skills allow her to sacrifice y el combo este que hace atacando mola un cojón, ¿eh? El de ataques normales. It's valiant. That's so sweet of her. It's selfless. Nice. It's generous. When she uses her elemental skill Sanctifying Ring, vale, aquí tenemos su elemental, que es el anillo este de alrededor. ¿No ves? Es que mola el combo de ataque básico, tío. Que le está dando el aro este que te pones, hace daño electro a los enemigos alrededor, ¿vale? Pero me mola la animación esa como que de que se abre el anillo y se vuelve a cerrar. Esa animación me mola, no sé, me mola mucho este personaje. Y la ulti también me mola un montón la animación, que clava la espada en el suelo. Definitely, yes. ¿Qué onda con Akali que ahora juega a Genshin? ¿No ves? Es que mola la animación. Mira, mira. Y hace bono de daño electro, o sea, hace daño electro en el área. Tengo que ver cuánto dura el área esa que está en el suelo, porque... Ojito. Ahora nos van a dar otro código, ¿vale? De 100 protogemas. No, a Cookie no la van a dar todavía de evento. Let me tell you, man, Ito sure is lucky to have such a capable deputy leader. But the feeling is mutual, and Shinobu feels the members of the gang are also super important to her. El tercer básico la cuida Kali. True family members, regardless of her rebellious nature. Although Shinobu has to bail them out of trouble over and over again,
The gang is the only place she feels truly free and at peace. I think it's great that Mira, they que nos da las found each other. protogemas. Yeah, definitely. Well, I hope everyone is feeling pretty excited for these new characters. Oh, Está muy excitado con este nuevo personaje, ha dicho. Yeah, Exciting definitely a lot. Character. So, I think it's about time we roll out our next redemption code. Redemption code? Roll out Venga. the redemption code. Vamos con el código de redención. Ahí lo tenéis, apuntadlo por el chat, gente. Que lo copie, yo también. Copiad el código por el chat, os lo copio, lo voy poniendo por Twitter. Ahí tenemos otras 100 protogemitas. Qué velocidad de escribición. Voy a ponerlo por Twitter. Ahora seguramente mientras yo minimizo no vais a ver nada. No os preocupéis, ¿vale? No os preocupéis. Y aquí volvemos. Ya tenemos 2 códigos. Sí, los fondos Héctor seguramente pille alguno para la miniatura. Cago en Dios, ¿te quieres poner aquí que se vea la pantalla? A ver. Hasta el momento nada nuevo. Sí, a ver. Lo de Sumeru suele ser al final. Después de que termine el live. All right, welcome back, everyone. We're back. Yes. Next, vale, ahora te vienen los eventos, exacto. Vamos a ver los eventos que no vamos a poder encontrar. Our new Archon Quest interlude chapter, but will also contain a new challenge game mode. Voy a cambiar la cam. The Archon Quest will be featuring a very unique cast of characters as Yanfei, Yelan, Ito, and Shinobu team up with the Traveler when they become stranded deep in the chasm. And it's not long before we also discover that Xiao is also conducting an investigation of his own in the chasm. Investigation, you say? Because there's a lot Pero lo of importante es capítulo interludio. Chasm, including the El último, el último capítulo de antes de Sumeru. Yelan has been monitoring this place for quite some time, trying to find out the truth. Que te viene otra misión de Arconte, chaval. It turns out that this piece of history is also related to her origins. No quiero enterarme de lo que están diciendo ahora mismo. Quiero que sea sorpresa, tío. Quiero que sea sorpresa totalmente la misión, porque por lo que se ha visto en el tráiler pinta muy bien la misión, con cinemáticas y todo. Que no quiero enterarme de lo que están diciendo. Los Jacksas, tío, y encima la conexión con la hermana, tío. No, los eventos ahora los van a poner. As travelers play through the Archon Quest, the combat challenge Realms of Guile and War will also gradually become available. Travelers will need to constantly defeat enemies within a challenge domain. Completing 3 challenges will be counted Tenemos que as a completar round. 3 The first 3 desafíos. domains will consist of 3 rounds, and the last domain will have 6 rounds. Vale, este es What's unique about this el de las event is mazmorras. that after each round, you have to rearrange your party according to the domain's rules. Sí, es For parecido a los example, eventos in que the hemos tenido. Direcliff Court domain, only one member of the Donde current puedes party cambiar can be personajes y selected todo to eso continue puede on, ser. while everyone else will enter recuperation mode and will be unable to fight. In another domain, Kaleidoscope Cage, 2 characters will be selected at random and will be unable to continue the fight. Vale, y te va capando personajes y todo eso para que no los puedas utilizar. Yeah, but I'm sure our travelers will come up with some teams and strategies to handle the challenges. Sí, tienes que hacerte estrategia y todo eso porque te van limitando personajes para no poder utilizarlos. I don't know if everyone's leveled up quite so many. Oh, yeah, that's a good point. I know I gotta level up a lot of my characters. Mira el portal que hay ahí, esta es la zona que vemos la imagen. Each of the domains will also have multiple trial characters prepared for travelers to use. And additionally, travelers may select and equip 3 stratagems per combat round that will provide buffs. Y tiene bufos, ¿vale? Puedes equiparte bufos como cartitas, como si fuera más de uno. ¿Cuántos puedes equiparte? 3. Or select a previously equipped stratagem for continued use. Stratagem shards may even be used to redeploy downed characters.
With the help of all of these supporting mechanics, travelers can confidently try the challenges with different combinations of characters. Sí, que tienes que hacerlo con diferentes combinaciones de personajes, etc, etc. Y este es el evento principal que se llama Perilous Trail, donde nos darán un arco de 4 estrellas nuevo, ¿vale? Un arma nueva y el material para refinarla, ¿vale? Protogemas, la corona, el evento principal de la versión, vamos. All right, our next event is called a Muddy Bazaar Adventure. Ahora otro evento, este es un evento secundario, ¿vale? Que será de limpiar mierda en la cima. So mysterious. For reasons unknown, some dark mud-like substance has come pouring out of the caverns in Nunca volverá al mines rerun of de the Kekin. chasm. And once No again, creo. the Sumeru scholar Hosseini has appeared to help us resolve the crisis. In this event, we will have to deal with ¿Ves? Tenemos que ir por la cima limpiando mierdecita. Cuando limpiamos la mierdecita va con tiempo y tenemos que eliminar a los enemigos. O sea, tenemos que limpiar esa zona que nos marquen. Sí, limpiar mierda, a ver, me habéis entendido. Y va a haber desafíos de eso, de que van a estar spameando monstruos y nosotros tenemos que matarlos y limpiarlos. Also, when the spike is operating normally, using blooming light with a lumenstone adjuvant of a certain level, van saliendo oleadas y tienes que proteger la espina esta, el pilar ese, durante el tiempo. ¿Veis que te viene arriba la vida? O sea, es como lo del globo, pero protegiendo la cosa esta para que dé vueltas, ¿vale? Hay cofres, estoy viendo que hay cofres de fondo sin abrir. Yo me supongo que es porque son así de exploradores los de mi hoyo y no los han cogido los que había antes. Dudo mucho que pongan más cofres. No, el globo no. El globo no. 4 minutos de proteger el globo. In this challenge, powerful opponents will appear and travelers may defeat them to earn more points. Sí, juegan como muy mal. ¿Sabéis? Como que no meten daño. En las pruebas estas nadie mete daño, tío. Ningún personaje mete daño. Otro evento, tocaremos el tamborito. Nos van a dar un nuevo instrumento. Nos van a dar un nuevo instrumento. Un tambor para tocar junto con el arpa y el ukelele. Which, in case you didn't catch that, is going to be another rhythm game event. Yes, es el tambor este de los Sony. Rhythm game. Rhythm game. Rhythm game. Os dije yo que si meten más instrumentos se pueden montar bandas y parece lo que parece que están haciendo. Y nos darán el tambor, obviamente, de recompensa por terminar el evento. Se viene con 100 en YouTube. Todos tocando la de los piratas del Caribe. Ver si tienes que tocar con los personajes. All right, here we go. Yes, pro mode. That's the only kind of rhythm game I want to play. Se toca diferente. Let's go, drum in hand. All right, it's like one of the semicircle style ones. Es que claro, es un tambor, no tiene tantos tonos como lo demás. You gotta use 2 hands. All right. ¿Qué esto es Guitar Hero tal cual? ¿Qué cojones? I mean, some people do them one-handed, but I can't imagine doing that personally. Yeah, es la música, escucha, escucha. Yep, we got the tabs. Hostia, que este tienes que irlo dejando pulsado y todo así por el lado, ojo. You have to hold them down at the same time. Nice, multitasking. Ojo, I'm really loving this. Espero que sea difícil de verdad, tío. ¿Estaba Ito haciendo Big Boss? ¿Estaba Ito haciendo Big Boss? This music is bopping. I know, right? That's what all the kids say. Bopping. Es quesito. Oh, tough, complicated. Oh, they missed Está one. enseñando el evento mientras ellos están a su rollo haciendo Big Boss, ¿sabes? Double notes. Lots of double notes. Pues este mola, Like, bopping my head to the music. I'm into this. No entiendo nada. No entiendo nada, tío. Time to shine. Oh, how fun is that? Oh man, that looks so fun to play.
Well, considering that travelers might be playing the rhythm game Ya, on a variety bueno, of y el different siguiente devices, evento... the designers have so kindly implemented a lag calibration function. This means travelers can calibrate their device by tapping the screen when they hear the vale, esto es como está en los Guitar Hero, de que a ti te ponen el sonido, ¿vale? Para la gente que tenga lag y todo eso en el input, para que no falles, ¿vale? Esto lo tienen todos los juegos de este estilo, esto está muy bien, ¿vale? Porque es para ajustar el delay de que tú pulsas el botón y que notes que es verdad que el botón lo has pulsado en ese momento, ¿vale? Entonces lo puedes calibrar, eso está muy bien. Or missed. In this music game, travelers will have access to all 3 difficulties from the very beginning. So, no, otra vez no, who are more confident in their drumming skills, such as myself, can clear the higher difficulties and still be able to collect corresponding rewards for completing the lower. Esta letra de aquí, o sea, vas a tener que usar los 2 dedos en el teclado. En Android a lo mejor o es más fácil o no. Are unlocked, a note editor mode will also be unlocked. Oh, cool. Pero la música que han puesto mola, tío. Travelers can freely edit the note positions in these tunes to create their own beat maps of the game's musical scores, which can then be shared with other people. Nice. ¿Que puedes guardar tus canciones? ¿Cómo? ¿What? O sea, puedes hacer canciones para mandarlas a la gente y que las hagan. Y por eso te salen las rayas rojas. ¡Ojo, Puedes crear canciones, se las mandas a la gente el código para que lo copie y que hagan tus canciones. Eso mola, claro. Son canciones predefinidas, pero tú pones cuándo suenan las notas. Core of the apparatus de entre las piernas. ¿Qué es esto? No, porque los tonos son siempre iguales, pero tú marcas qué botones hay que pulsar. ¿Sabes? Completing these processes will produce a robotic furnishing that can be placed in the Serenity pot. The robots can have a variety of Esto es para la jatetera. Lo de crear robots, es verdad que vas a poder crear robots para la jatetera, vas a poder hacer robots. Hay muchos tipos de robots para dejarlos por ahí por la jatetera. Mira. Oh, nice. Y esto es lo que dije yo, que molaría que pusieran cosas a la jatetera con animaciones. Pues ahora los puedes crear. Una cachimba, un robot cachimba, exacto. Tienes que ir con el aparatito ese recogiendo energía para poder hacer esos robots, por decirlo así, ¿vale? Mira, una relajatetera que se puede usar, es verdad. First, to help travelers on their adventures, the system designers have added challenge feature tips to the beginning of some high-level material domains. ¿Cómo? These will include some suggestions on how to quickly defeat the monsters in the domain, which might help travelers find the optimum team or strategy to efficiently clear it. Next, the system designers que han metido para que puedas ver qué elementos son los que vale usar antes de entrar. When players open the character talents menu, they can use the newly added talent reference button to ¡Hostia! Han metido una guía dentro del juego. Esto lo tienen muchos juegos, Han metido una guía dentro del juego, tío. Mira, mira, mira. ¿En serio habían dicho que iban a ponerlo? ¡Hostia! No lo sabía. Pero no sabía que una guía así, tío, de esa manera. Mola, mola. No era difícil meterlo, pero, joder. Tienes que pasárselo a un moderador los clips. Allá, por ejemplo, que está por aquí. Que habrá que ver, luego haré un vídeo cuando metan esto de ver si las recomendadas, bueno, una nueva banda sonora, la del Abismo, ¿vale? Que la van a sacar. Habrá que ver si las builds son correctas o no. Lo veremos seguramente. Haré un vídeo de comprobando si las builds son correctas. Como hace un año lo dijeron, no tenía ni idea o se me olvidó. Sí, ya ayer jugué un poco. Y que van a sacar más, mira, van a sacar Gillich. Tío, quiero todos, tío. Vale,
Aimon, Lumin y Aether son los Funkos que ya han sacado que están para reservar, ¿vale? Los voy a comprar, seguramente. Y van a sacar Kekin, Diluc y un Hilichur, tío. Es con Funko, ¿vale? O sea, son Funko Pop oficiales. Que esto era lo que quería yo, que fueran oficiales, tío. No, yo tampoco soy fan de los Funko, pero, tío, de Genshin, ¿sabes? Otro código, ponerlo por el chat. No me gustan los Funkos, pero de Genshin sí los quiero. Joder, pero qué velocidad de copia de códigos. El Hilichur es el único. La Kekin también me ha molado, la Kekin me ha molado. No vais a ver la pantalla porque estoy poniendo el tercer código. Vale, ya está puesto por Twitter porque no van a poner más. Ahí están todos los códigos puestos. Ahí está. Agrega un comando con los códigos. No, tengo todo puesto por Twitter, exclamación redes, y está el primer tweet. Mi primer tweet es ese. Guitarra de aire. Wow, are we serious? Chicos, ¿se viene Sumeru o no? For real? That flew by. Yeah, but we actually covered a lot of content today. Definitely. You know, we did cover a lot, didn't we? And as usual, I gotta ask you guys, how did you like being on the special program? Super fun. It was great. I love my little chibi. And I'm super excited to espérate que no se agoten. on a formal introduction, so that's nice. And I'm really excited for people to meet Kuki. Yeah. Oh my gosh, there's Sumeru? so many things coming. Like the rhythm game. Me da igual lo que estéis diciendo, quiero ver Sumeru, gente. Yes. And building a robot. Sí, en la página I'm que me excited dijiste. for the storyline as well to see, you know, more of what is happening down there in the chasm. There's a lot going on down there. But yeah, I guess that is it for today's special program. A ver, Thanks for watching, everybody, and cuando mostraron we'll Sumeru see you all también next dijeron time. que adiós. Thanks, Y luego everyone. salió, Bye, guys. Claro que faltan 2 versiones para la 3.0, por eso mismo, porque faltan 2 versiones. Igual que cuando faltaban 2 versiones para Inazuma. A ver. Han sacado Interludio, la misión de Arconte Interludio es la última antes de empezar con el acto 3 de las misiones de Arcontes. ¡Cago en todo! ¡Ay! ¡Cago en todo! Quería ver Sumeru. Quería ver Sumeru. O sea, que Sumeru lo vamos a ver, os lo voy diciendo ya. Si ya han confirmado que es el 13 de julio, el día 1 de julio va a ser el live y veremos Sumeru. El día 1 de julio es el siguiente live, ¿vale?